Hola Karen. Hola Shay, on ¿Cómo to estás? better things. Bien, ¿tú? Bien, también. Hoy tenemos novedad, a ver cómo se escucha esto porque una disculpa, pero... Es que queríamos caras despejadas. Claro, cara libre, que se nos diera el gran peinado que traemos el día de hoy. Bueno, no traemos audífonos hoy, pero pues está bien. No importa. Sí, saldrá Vida excelente. cotidiana. Sí. Ruidos Muy bien. normales. Oye, esto fue así, me sentí como intervention. Necesito que nos veamos. Quiero Por hablar de favor. esto. Pero la neta no, o sea, pero así se sintió, se detonó súper rápido. Te escribí cuando ayer, antier. Te escribí hace media hora. Te escribí así, y me dijiste, ya, ahora. No, porque quería hablar de este tema. Estuve en un podcast que me invitó Karina Soto, saludos a Karina Soto. Hola, Cari. Que organiza nuestra alma mater de posgrado, la UNL. Y hacen podcast sobre algún artículo de investigación de alguno de los profesores o profesoras investigadoras de la facultad. Entonces, nos invitan a varios estudiantes actuales o previos de la facultad para comentar el... ¿Dónde eso, lo ¿no? El graban? paper. ¿En dónde físicamente o dónde lo comunican? ¿Dónde lo graban? En una sala de juntas. Sí, en la universidad. en la uni, ajá. Entonces, ahí en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, me invitó Karina y ya estuve con otros colegas ahí, con Oscar y con Diana Padilla, estuvo muy padre. ¡Qué padre! Sí, y dije, quiero hablar de lo que hemos investigado. Entonces, pues eso, o sea, creo que es un tema, se me hace rarísimo que no hayamos hecho un episodio de esto. Toda la O sea, razón. lo contamos, lo divulgamos por otros lados, pero nunca hemos hablado aquí de eso que investigamos, ¿qué es? ¿No? Entonces, Puedo empezar preguntándote, aunque la vez pasada fue casi que entrevista. sí. Pero no Adelante. reveles demasiado. Ok. Porque lo metimos recientemente a un congreso y ay. entonces no puedes tampoco decir toda la investigación porque entonces ya habrá aparecido en algún lado. Ok, ¿quieres dive como directo? Bueno, si quieres no. Te puedo llevar de la manita. Yo pensaba que me contaras cómo llegaste a investigar, cuándo bueno, fue sí, tu primer... Ok. Estimado público. Está bien, hoy llegaremos allá. Llegaremos allá. Sí. Perdón. Pero podemos empezar Ando por ahí intensa. cuando ya hablemos ahora sí de qué estamos investigando. Ok, ¿siempre supiste tú que querías investigar? Claro que no. Yo sí. Ay, cuéntame. ¿Qué es siempre? ¿De que en preprimaria? Maybe. Sí te O sea, creería de más. Ay, no. Me acuerdo, La más tenía totalmente, o sea, tenía un libro, no sé ni, creo que es español, o no, seguramente es una traducción en español, X, no importa. Tenía un libro de pasta dura que se llamaba Trixie, Misterio en Maypenny. Ni me acuerdo de la trama, pero era como una niña investigadora, tipo Harriet the Spy, imagínate. Claro. Pero me encanta este take. Jamás. Es la primera vez, o sea, acabas de hacer una nueva conexión neuronal en mi cerebro. Es la primera vez que pienso investigación con investigación detectivesca. Para mí claro. de ahí nace. Ya, ahora todo tiene sentido. O sea, desde chiquita era como, wow, qué padrísimo hacer esto, me encanta. Ya. Entonces, sí, no es que leyera ese libro y dijera, un día voy a ser investigadora, pero semillitas sembradas. Y luego en la carrera, hace poquito con lo de Entretejidas, que saludos por cierto a todo el equipo que está organizando Entretejidas, qué bonito, ya queremos ver esa exposición. Preguntaban como si habías tenido referentes femeninos, o no me acuerdo si fue pregunta o salía en la conversación, pero pensaba que en la carrera los referentes de arquitectas que tuve eran arquitectas académicas, como Beatriz Colombina para mí fue como que escribe, pero delicioso, quiero leer todo el libro ya. O sea, y eso no era tanto investigación como dura, científica del paper, era más el libro que es investigación también, pero sí. Me descubrió otro aspecto que era, se puede investigar y escribir como literatura, o sea, escribir de una manera que te engancha y que lo quieres leer todo de tapa a tapa, el libro, el artículo, lo que sea. Entonces, de ahí, como que dije, me encantaría hacer esto algún día. Ya. Y heme aquí. Wow. ¿Y haciéndolo a ratitos robados. Pero luego, ¿cuándo fue cuando ahora sí te empezaste a dedicar un poco a eso? Que dijeras, ahora hago investigación científica, pues, o investigación... Totalmente casualidad. O sea, la maestría que hice no es una maestría de investigación científica, es de diseño arquitectónico. Sin embargo, había clases teóricas y había que hacer
papers derivados de esas clases. De cada clase tenías que escribir un paper. Ah, qué bien. Y entonces, pues de ahí, nunca había tenido que hacer algo así. Digo, sí, una monografía, un ensayo de clase, pero esas totalmente no otra cuentan. escala. Sí. O sea, sí cuentan, pero no cuentan hasta que no haces Sí. así un primer... Sí. Entonces, mi rutina para hacer el primer paper de mi vida a ese nivel era ir a un cafecito, aparte como gastando dinero a lo estúpido, pero bueno, tampoco es tanto un café, pero bueno, ir a un cafecito con mi compañero de piso, con mi roomie, que también tenía que hacer lo mismo, todo el día, o sea, pedir un café y luego algo de picar y luego otro café y luego no sé qué y luego tal. 7 horas trabajando así, cada quien leyendo, comentando, rebotando cosas y escribiendo. La cosa más rica, o sea, Claro. es un lujo poder hacer eso. Entonces claro. fue, pues no sé, un mes o un mes y medio o lo que haya sido de hacer eso y dije, esto pudiera ser. Y a María, me acuerdo que él acabó y me dijo, en la vida quiero volver a hacer esto. O sea, ha sido, o sea, sí, orgulloso, pero agotador. Claro. Y yo estaba como, quiero más. Ya. Yo lo disfruté mucho. Qué padre. Ujú. Qué bonito. O sea, la maestría fue Fue la como maestría. Sí. Sí. Qué bien. Ahorita que decías eso de la maestría, que no era una maestría en investigación, yo me inscribí a una maestría en ciencias, o sea, en investigación, y no sabía que había diferencias entre las maestrías. No te dicen, no te explican. No, pero además en arquitectura, pues no sé, o sea, para mí el método científico era algo que hacías en la prepa en el laboratorio de química, ¿sabes? Ajá. O sea, no, qué mal Tú aprendí con el el método escalpelo, así, científico. con una rana. Claro, o sea, para mí era como, eso es investigación científica. ¿Cómo hacer investigación científica De arquitectura. de la vida? Ajá, de arquitectura. O sea, no era que lo pensara así, solo era que en mi cabeza estaba muy encajonada la investigación científica, ¿no? Entonces, pues yo me enteré de que eso existía. No en la maestría, un poco antes, cuando estaba en distrito, hubo un año en el que me dediqué a estudiar y analizar como el tema de los distritos de innovación. Y yo sentía un vacío metodológico. O sea, como que decía, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo estructuro esto que estoy haciendo? Tiene que haber algo de literatura. Y ahí conocí a Sampieri, ¿no? El libro de metodología de la investigación de Sampieri, por recomendación ahí de un colega de Roger. Y que él es LRI, entonces pues sí le sabíamos esas cosas. Pero empecé a revisar Sampieri y dije, ok, o sea, método de investigación. Y los ejemplos del libro no son solo como de ciencias naturales, ¿no? O de ciencias exactas, o ajá. Uh-huh. Sí tiene algunos ejemplos como de salud, sobre todo porque hay condiciones cuando experimentas con la gente que no sucede cuando observas el fenómeno en su ambiente natural, ¿no? Uh-huh. Pero la otra parte de los ejemplos de Sampieri sí son como mucho más sociológicos. Uh-huh. Entonces dije, wow, o sea, esto también es investigación científica, o esto también es método, o sea, es un método, no tiene que ver con el tema que estudias. Entonces, ese como aha moment fue un poco con Sampieri, que luego no es tampoco tan bien visto como referente, pero me pareció a mí transparente y para alguien que jamás había hecho investigación y, o sea, para mí en la carrera, pues eso como que no te lo enseño, o sea, esa... Pero llevábamos un curso sello, o sea, de los que se percibían como de relleno en ese momento, ajá, de metodologías de investigación, ¿no? Yo no. Yo sí. Pero conmigo era cambió el plan. La hipótesis, el planteamiento, o sea, la pregunta de investigación. Ya me acordé. Pero era al EVAP principio. Y AGEB. No, AGEB no. EVAP era área de estadística básica. Expresión verbal en el ámbito profesional, EVAP. Y la otra, eran dos. A mí me tocó. Una era como que te enseñaban a escribir, pues. Ajá. Académicamente. Y sí, claro que sí. No sabes cómo batallé. Claro. Estás descubriendo traumas. Sí, no traumas, pero fue una materia que llevé un verano. O sea, llevé una de la carrera. El único verano que hice. Ajá. Pues adelanté más o menos porque hice remediales. Entonces más bien iba atrasada. Pero, y como que ya me aventé 11 semestres. Pero ese verano me acuerdo perfecto porque batallé un chorro. Era como, claro, entré en las bases de datos de que puro ingeniero y licenciados y así en mi salón. Y que entra en las bases de datos del TEC y ahí vas a encontrar. Y yo, ¿y tú cómo se usa? Nada. No, ¿qué deja todo eso. Una biblioteca. No, hombre, cero. O sea, cero el tema de la biblioteca. Los papers. O sea, ese mundo sí era... O sea, las bases de datos, los artículos, los journals, yo no sabía nada de... Ahí me enteré que eso existía. Pero la experiencia fue tan mala
que no lo consideré como algo que se pudiera hacer en arquitectura. Ujú. O sea, todo lo que encontré era como ingenieril, o sea, como perdón por la cara de asco, pero nunca me llamaba mucho la atención eso, aunque debería, o sea, va a llegar el día en el que eso me interese, pero No eran puras necesariamente. cosas de sostenibilidad y bioconstrucción y, o sea, cosas muy importantes, pero pues tenemos que elegir, ¿no? Y elegir es Claro. renunciar, yo renuncio a esos temas. Pero todo lo que encontraba era, creo que el artículo que hice, o el texto que hice era como de, yo qué sé, como métodos pasivos para la vivienda o algo así. Y era como, yo no quiero, ¿esto qué? O sea, no me llamaba la atención en ese momento. Claro. Pero sí es cierto, confirmo que sí teníamos una clase como de eso. Pero se sentía muy desconectado de todo lo demás. O sea, Claro. ¿cómo atas el cabo de eso? Tiene que ver con cuando quiero hacer un proyecto. Claro. También pienso en una pregunta. O sea, yo al menos lo viví totalmente desconectado a ese nivel, en carrera. Sí, Ujú. sí. But how far we've come. O sea, acabamos de diseñar una materia de proyecto de investigación Que para lo la licenciatura en amarra. urbanismo. Claro. O sea, Sí. es... Sí, Por cierto, no les manches. quedó bien bonita. Ay, De verdad, gracias, que estoy gracias. súper contenta. Sí, se vienen cosas para la licenciatura en urbanismo. Y bueno, para todas las Para todas carreras, las carreras. pero donde he estado más cerca y que está más cerca de mi corazón también es la de urbanismo. Pero bueno, el tema era que llevé esa clase que ni me acordaba, que me acabas de recordar. Pero lo que siguió, donde yo sí considero que empecé a investigar y entender que había método científico en el urbanismo, en ese caso, fue ya trabajando. Y un poco por mi cuenta. Y luego, ya cuando dije, no manches, hay maestrías en ciencias en una facultad de arquitectura, fue cuando ya estaba inscrita y en el propedéutico de la maestría en asuntos urbanos de la UNI, ¿no? Esa fue como mi primera experiencia formal ya investigando. Y no manches, amé. O sea, me encantó. Me encanta investigar. Es súper divertido. Nunca lo había relacionado con lo detectivesco, pero obviamente en la niñez todos los modelos de... Sí, todo. ¿Cuántas Harriet cosas Espía te y- arman, te hacen caminito? Sí, Y ya valió. sí, o Carmen Sandiego, como el videojuego de computadora. O sea, los libros, obviamente, claro. O sea, nunca había relacionado que son... Uy, las series de policía, o sea, Sí. it's all connected. A mí, True Crime, amo. Ajá, claro. Amo ese tipo de cosas. O- Si no es true, me gusta más, pero... O sea, Sí, fake ándale, crime también me tienes gusta. razón, sí. Como policial, como... Ándale, como. Detectivesco, sí. No es misterio, hay otro nombre de ese Horror. género. Ah, No, no es horror, ni terror, ni. Como novela negra. Sí. O sea, en literatura es novela negra, pero en contenido... como audiovisual. thriller, no. Bueno, no importa. Bueno, pero ya te acordarás. hay overlaps de los géneros que me gusta ver películas y series, de lo que me Ya. gusta leer, de lo que me gusta hacer. Sí. O sea, de verdad estoy como... estoy en shock. Ajá, claro. Y todavía no empezamos a hablar de qué estamos investigando. No sé, quiero escuchar... Si tuvieras que... Seguro esto lo tienes visto gráficamente en tu cerebro. Si tuvieras que hablar como de tu transición por los temas de investigación, desde que empezaste y no has parado, por así decirlo. O sea, aunque tengas lapsos, ¿no? Pero que tú digas, yo empecé a investigar en la maestría y de ahí no he dejado de investigar realmente. ¿Cómo ha sido la evolución de tus intereses temáticos de investigación? El objeto de estudio ha cambiado, más arquitectura y luego ciudad y luego objeto académico, o sea, un curso o un plan de estudios. Pero las palabras asociadas a ese objeto de estudio se han más o menos mantenido. O sea, por ejemplo, uno de los primeros era sobre las casas de Sou Fujimoto, un arquitecto japonés. Wow, o sea, de verdad arquitectura. Sí, sí. Y sus casas siempre tienen como un intersticio entre lo privado y lo público, como un buffer, un threshold, un umbral. Y es un cambio muy sutil. O sea, cuando ya dejas de estar en la habitación y ya estás en una zona que es familiar. Entonces estaba investigando lo que es individual, lo que es colectivo, las áreas de interacción social, que luego es lo mismo que estaba estudiando en la tesis doctoral, la interacción social en los espacios públicos y espacios en los de uno va al espacio público a tener un espacio privado porque tu casa carece de eso,
que es algo que pasa mucho en la Macroplaza, por ejemplo. Gente que tiene casas muy pequeñas y va ahí a... sí poder tener privacidad, porque es tan grande el espacio que puedo encontrar un bolsillito en el que es para mí. En fin, son como escalas totalmente opuestas, fenómenos similares, y entre eso también el cómo se siente la gente ha sido otra de las cosas que me interesan. No sé. Qué bonita reflexión esa de que en la muchedumbre también encuentras privacidad, ¿no? O claro, sea, es más fácil a veces. Claro, sí. Luego, has investigado como de niñez también, ¿no? Eso como ¿dónde vino? O sea, ¿hay como algún momento que tú digas, sí, o sea, como ciudad, entiendo como este tema más a escala relacional o de ocupación del espacio, el mismo espacio mismo configurándose para permitir cosas, pero en todo eso que cuentas no hay como un perfil específico, ¿no? Pero sí encuentro que en algún momento, o sea, nos has contado acá mismo en el podcast sobre, por ejemplo, investigaciones sobre el patio de juego o sobre las horas parque de las niñas y niños, o sea, conceptos que me parece que están bien vinculados a temas de niñez, pero también a lo mejor de salud un poco, ¿no? Bueno, de salud es porque yo hubiera podido estudiar medicina feliz, ya lo claro sabes. que sí. Y siempre me interesa mucho como el impacto psicológico o el impacto físico. Qué bueno que no estudié medicina, hubiera sido una hipocondríaca mal, me hubiera autodiagnosticado todos los males de todos los pacientes que pasaran por mí. Muy mal. Pero creo que por salud propia, qué bueno que no estudié eso. Pero infancias vino, yo creo que muy de la mano de tener hijos, porque salió como también de género, o sea, Claro. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, el tema era cómo generas espacios de los que la gente se pueda apropiar, se sientan parte del dominio público, pero no público como algo generalizado, sino individualmente cada persona, cómo puede sentirse parte de ese espacio. Y entonces de ahí salió qué necesitan las mujeres, qué necesitan las infancias, qué necesitan los adultos mayores, qué necesitan tal. Y fue, ahí hay un poquito. Pero después teniendo a Santiago y a Alba, siento que también como que por ahí, y se fueron sumando piezas, y fue un proceso muy de la mano también con Amanda, mi amiga del doctorado, que las dos investigamos espacio público, ella desde una perspectiva medioambiental y yo más social, y entonces complementando y encontrando ahí lo de las infancias, y luego con Élida y Clau también, con todo ese como caminito que se fue abriendo con Fundación FEMSA, o sea, como fue muy natural, se dio, sí, no lo busqué intencionadamente. Salud. Me lo aguanté. Ya. ¿Y tú cómo llegaste a densidad? ¿Por qué? ¿Por qué eres la...? ¿Cómo por qué? Lo tengo muy claro, la verdad lo tengo muy claro. Yo sí diría que mi inicio de la investigación sí fue con la maestría, como de una manera más formal, pero me consideraría como una observadora de la vida cotidiana. Pues, o sea, mis mejores reflexiones vienen de observar a la gente en el espacio público o de observar el espacio público. Eso no tiene nada que ver con la pregunta que hiciste, pero voy a llegar allá. Solo como que se fue gestando. O sea, cuando yo llegué a la maestría, me sobraba de qué investigar. ¿Sí me explico? O sea, había como una acumulación de... ¿Intereses o ideas como o las dos? De investigación primaria. O sea, como que estaba todo ese conocimiento, toda esa inquietud, listas y listas de cosas que me interesaría aprender o investigar o saber más de, o por qué funciona como funcionan las cosas. Cuando llegué a la maestría fue dificilísimo elegir un tema. Yo llegué a la maestría queriendo estudiar movilidad porque eso fue como lo que me enganchó con lo urbano, ¿no? La movilidad no motorizada, la experiencia de caminar en bicicleta en la ciudad. También como que llegó muy directo con una parte de mi personalidad como en esta defensa de la justicia, ¿no? Del deber ser o de lo correcto, no sé. O sea, como que hay en ese momento más, que ahora me he vuelto más relajada, pero en ese sentido era como
cómo que el automovilista le está quitando derechos a las personas y así, ¿no? A otras personas. También los automovilistas son personas, aunque a veces no parezca. Pero además vengo de una ciudad hiper respetuosa con el peatón, aunque sea muy motorizada. O sea, venía de un contexto en el que me moví toda la niñez en auto, o la mayor parte de la niñez en auto, pero en donde... No le echabas el carro a la gente. Nadie le echaba el carro a la gente, ¿no? Sí, es que o aquí sea, es como la jungla. Hay cultura, pero la cultura vial está la chingada aquí. El tema es ese, ¿no? O sea, como que me atravesó por muchos lugares la movilidad, ¿no? Entonces, yo llegué a la maestría queriendo estudiar de movilidad, pero como que poco antes de eso yo ya tenía reflexiones como, no lo vamos a resolver con bicicletas. O sea, sí, no digo que no lo vamos a resolver solo con bicicletas, ¿no? Para mí era como, estamos haciendo un chorro de cosas y sigue habiendo un chorro de viajes en auto. O sea, no está ahí. O sea, yo puedo llenar la ciudad de ciclovías, pero no quiero que estén vacías. O sea, ¿cómo? Sí. Entonces, de ahí salté de inmediato a la vivienda. O sea, mi interés por la vivienda vino de una frustración de no poder resolver desde la movilidad. Y ahí empezó también una comprensión más directa de lo sistémico de las ciudades, que eso vino como más empírico, porque José Antonio y Lore, que fueron pues, liderazgos en Distrito Tech, los dos son ingenieros industriales. Rox, que también estuvo ahí mucho tiempo, es ingeniero industrial. Entonces, todo el tiempo hablaban de cosas sistémicas. O sea, ahí yo me enteré que ingeniería industrial y de sistemas no se refiere a sistemas computacionales, a sistemas, o sea, otra vez, yo, ingeniería industrial, pues trabaja en la fábrica, ¿no? Sino todo el conocimiento de System Dynamics, pensamiento sistémico, sí, o sea, como todo este abordaje, ¿no? Entonces, cuando yo entendí que era eso, me emocioné un chorro, saqué el libro de, creo que es Forrester alguien con F. Forrester. Ajá, en el MIT que desarrolló Urban Dynamics, o sea, es decir... Jay Forrester, amigos. Ese señorcito, que lo primero que hace, pues, es eso, ¿no? O sea, dice, estos sistemas en la industria, ¿no? O sea, que tú no tengas, yo qué sé, suministros o insumos para producir el producto, pues hace que todo eso tenga un impacto en cadena en todo lo demás. Dijo, pues en la ciudad también, ¿no? O sea, fue el primero en los 60, 70, no sé, que dijo, en la ciudad eso también pasa, ¿no? Entonces, no sé si fue el primero, pero así se cuenta la historia. Y me metí una clase con una maestra de industrial también. Disculpen. Como que empecé como a entender dinámica de sistemas, ¿no? Entonces, me quedaba claro. No, eso fue antes de la maestría. Ajá, tomé una clase de oyente en la maestría de prospectiva, yo creo. Entonces, como que el tema para mí estaba, como que todo eso le fue dando forma a entender cómo estudiar la movilidad ciclista no me iba a ayudar a resolver el problema que quería resolver, sino estudiar la vivienda. Entonces, luego empecé a darle estructura a eso, ¿no? O sea, yo decía, es que el problema es que no hay densidad de vivienda, ¿no? O que la densidad de vivienda es baja. Y luego fue, bueno, no sé, la densidad de vivienda es baja. Y luego, no sé, empecé como, ya fue como todo un funnel ahí un rabbit hole de vivienda. Entonces, quiero analizar la tipología de la vivienda, quiero analizar la morfología de la vivienda, quiero analizar las políticas públicas de vivienda, quiero saberlo todo quería todo. No, me acuerdo perfecto, y esto lo acabo de contar hace poco, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero alguna vez me dijiste, cuando te conté algo de mi tesis de maestría, te dije, le tuve que quitar como todo un capítulo, toda una variable, todo un capítulo, y me dijiste, a veces le tienes que cortar la pierna para que no se muera de gangrena el niño. Eso fue tu comentario. Te digo, muy doctora. Y yo, claro, pero de verdad, claro, tiene mucho sentido eso. O sea, pero no sabes, o sea, fue la última ponencia en la que presenté mi avance de tesis, que ya estaba pues, por terminarse en teoría. No la tesis, porque escribir la tesis es todo un camino y ahorita platicamos de eso. Pero sí había o sea, como que llegué a presentarles una ponencia y había muchos señores que sabían mucho del tema y me dijeron, eso que tú estás haciendo no es segregación. Y yo, ¿qué? O sea, tengo 2 años estudiando esta variable, según yo. Y me dijeron, pero pues no es segregación socioespacial, o sea, no estás analizando segregación socioespacial. Y yo, ¿cómo que no? De eso va, así se soporta mi tesis. Entonces, quité toda esa variable. O sea, al final, no estuvo nada mal, no estaba haciendo segregación, pero no sé, o sea, incluso en esos momentos como me encanta saber más, me ayudó a dar luz, porque sí era una parte como
que no acababa de cuadrar en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, también esa dinámica de como de feedback, de retroalimentación, que tu trabajo esté todo el tiempo como en... Siendo expuesto, criticado, comentado. Ajá, es muy sano. Sí, pero además está bien normalizado y está bien padre. O sea, bueno, yo no sé, tampoco estoy tan metida en el mundillo de investigación, pero no creo que la gente se lo tome mal, ¿no? Y en muchos otros ámbitos de la vida que tú llegues a... O sea, se entiende que todos queremos avanzar conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no es una crítica a tus ideas, porque en teoría todo es método científico. Entonces, como que... O sea, puede ser una crítica a tu metodología o a tu forma de hacer las cosas, pero no a la persona. O sea, como que hay más posibilidad de distanciarlo y eso está padre también. No sé cómo llegué aquí, pero así llega la vivienda, a la densidad. ¿Qué le hiciste a ese capítulo que cortaste? O sea, ¿qué tenías en segregación socioespacial? No importa que tú le estuvieras llamando con esa palabra a otra cosa, pero ¿qué había ahí? Empezó siendo segregación. Luego me di cuenta que era complejísimo analizar la segregación y sobre todo espacializada. O sea, muchos de los... O sea, para empezar eran métodos cuantitativos la mayor parte de los estudios de segregación y tenían que ver... O sea, no eran espaciales, pues. O sea, solamente eran numéricos. Entonces, espacializar la variable era complicadísimo. O sea, lo que yo quería explicar con eso era que el problema de la expansión urbana sucedía en entornos ricos y pobres. Ajá. O sea, hablamos de la periferia con una connotación de pobreza o al menos de precariedad, pero la expansión urbana y la periferia también sucede en estratos económicos altos, pero le llamamos La Rioja, ¿no? O le llamamos lo que sea, Cumbres Madeira, o yo no sé cómo le digan a Dominio Cumbres y esas cosas, ¿no? Pero lo que así, mi drive era decir... No nomás le echen la culpa a los pobres y los desarrolladores inmobiliarios que hacen vivienda de interés social en la periferia. Toda la gente hace vivienda en la periferia. Claro. Que toda está viviendo en la periferia está expandiendo la ciudad. Entonces, era como para lo que querías un poco decir de carga. El fenómeno no discrimina socialmente. Más bien al contrario. O sea, lo que quería decir es, estamos poniendo la responsabilidad o el foco en quienes menos pueden hacer para resolver el problema. Tú como rico puedes vivir donde tú quieras y te estás yendo a vivir en la periferia. La gente que solo puede pagar la casa en Suazo y Real de Palmas no tiene otra opción para vivir si quiere una vivienda en propiedad. Entonces me parecía muy injusta la narrativa, como de toda la problematización era la vivienda interestancial y la vivienda abandonada y, ¿sabes? O sea, para mí lo que quería era cambiar un poco esa narrativa. Sí. Entonces eso me llevó como a tratar de explicar el estrato socioeconómico. Entonces no quería hacer segregación socioespacial. Honestamente no me interesaba tanto si al lado de un fraccionamiento rico hay un fraccionamiento pobre, que eso es lo que pues o sea, cuando hablamos de segregación socioespacial tiene que ver con la cercanía o dispersión que tienen las unidades con esa característica, de alto ¿no? Contraste socioespacial, ¿no? Exacto. O no, o sea, analiza si hay o no hay alto contraste. Entonces no me interesaba hacer segregación socioespacial. Además, no tenía datos de ingreso, que era lo que yo necesitaba. Entonces me fui luego a conseguir datos de valor del suelo. Entonces me dijeron, no estás analizando segregación, o sea, porque no estás haciendo el jale de decir está segregado o no está segregado. Pero además, valor del suelo, pues tampoco te da un indicador de ingreso. Sí. Porque además el valor del suelo, pues, no sé, tú pudiste haber comprado en otro momento. Entonces se volvió complicado. Luego encontré algunos proxies, sobre todo Marta Steingart había hecho algunos análisis con censos anteriores de proxies con el censo de población y vivienda. O sea, hay algunas variables del censo de población que te ayudan a construir pues un nivel de ingreso, ¿no? Al final ya estaba, te digo, o sea, esto me lo dijeron cuando yo estaba como terminando el programa académico de la maestría, o sea, me quedaba a terminar la tesis. Entonces dije, no, es que no, tienen razón, o sea, yo ya había leído un chorro sobre segregación socioespacial, entendía cómo se medía, sabía que no era lo que estaba haciendo, pero la variable estaba en mi título de tesis desde hacía meses, ¿no? Entonces, pues yo seguía presentándolo así, entonces al final quité toda esa parte, o sea, dejé de hablar de esa distinción en ingresos, me quedé solo con densidad de población. O sea, lo que quería, al final lo que evalué fue si las políticas públicas de vivienda, 2 en particular, estaban mitigando la expansión urbana. Obviamente no.
Ajá, obviamente no, pero Pero uno tiene que Ro- demostrarlo. Claro, cuando hablo con Roberto me dice que, pero ¿por qué la gente estudia cosas obvias? Y yo, porque tienes que demostrarlo, Claro. pues, o sea. No, y porque hay obviedades que luego resultan ser mentiras. Claro, pero lo que él dice es como, pues es obvio, o sea, como estudiamos otras cosas, ¿no? Pero sí, o sea, a mí no me causa conflicto demostrarlo obvio o negarlo, ¿no? O sea, No, me exacto. entusiasma el Exacto. proceso, ¿no? Ujú. Cuando supe que no está mal que tu hipótesis no se compruebe, fui tan feliz, o sea, dije, o sea, Ya sirvió. exacto, o sea, que fallar sirva es un gran mensaje, Sí. ¿sabes? Ujú. Pero ya hablé mucho. No. Sí. Lo justo. Te toca. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, ese fue como el capítulo que le quité a la tesis. Y al final analicé el desarrollo orientado al transporte en Monterrey. Acaban de salir, o estaban por salir los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020. Ajá. Entonces tuve que volver a correr los análisis porque salieron los datos a tiempo para... Antes de que defendieras. Ajá. Entonces, comparé 2010-2020, el desarrollo orientado al transporte en el centro de Monterrey, o sea, cómo había cambiado la composición de viviendas y de población en el centro en esos 10 años. O sea, el DOT se implementó un poco después, en 2013. Entonces, en esos 7 años, ¿Qué había teniendo el dato pasado? previo y el dato posterior. Y lo otro ¿Y fueron... qué pasó? Cuéntanos. ¿Se despobló más? La vivienda, a ver, más o menos, ¿verdad? O sea, son los datos de los que me acuerdo, pero ahí está todo publicado. La vivienda incrementó muy poco y la población menos Sí. del 1%. Ah, pero sí hubo un incremento, pero de menos del 1%. Sí. Mm. Creo que sí. O sea, todo estaba como en el rango del 0, pues. O sea, Paupérrima muy la poco. cosa. Ajá. Sí. Ni siquiera se estaban reponiendo suficientes viviendas y por otra parte la población no estaba incrementando. Lo que sí ha sido es un gran negocio. Sí, claro, pero así se vende, así se ofrece. Ujú. Luego de ahí derivaron muchos intereses de investigación. Pero ese fue un hallazgo y el otro eran los perímetros de contención urbana. O sea, los perímetros de contención urbana son una política pública federal, pero de entrar a investigar todo eso, aprendí que no es vinculante. O sea, es decir, los municipios no tienen que apegarse o alinearse en sus planes de desarrollo urbano a los perímetros de contención. Ujú. Son únicamente para los subsidios a la vivienda de parte de Conavi. O sea, es para lo único para lo que están amarrados. O sea, si tú vas a recibir un subsidio a la vivienda de Conavi, que son subsidios únicamente para población que gana menos de muy pocos salarios mínimos, o sea, gente que no tiene un empleo formal, que no tiene un ingreso alto, es decir, si no entras en el Infonavit, pues, o en el Fobiste, o en estos programas para los De fomento a la trabajadores, vivienda. ajá, tienes esta opción, ¿no? De Conavi. Entonces, los perímetros de contención urbana únicamente sirven para determinar si te pueden dar el subsidio o no. O sea, si la vivienda se localiza en esos perímetros. Y lo otro que encontré es que los perímetros cambiaron un par de veces en ese rango de 10 años, expandiéndose. Entonces, pues no, o sea... Ni contienen. no. O sea, contienen a muy poca de la vivienda porque mucha queda fuera de ese segmento y además ni contienen porque se mueve el límite. Pero, ajá, o sea, ni contienen porque no inciden en la construcción en la localización de la construcción de vivienda. O sea, da igual el perímetro con la vivienda que se construye. Y lo otro es, pues no se mantienen contenidos, ¿no? Son perímetros de recomendación si quieres y si no también urbanas. Sí, y con el desarrollo orientado al transporte ya hay en la literatura, o sea, desarrollo adyacente al transporte. O sea, cuando no está orientado al transporte público, o sea, cuando no haces ningún trabajo de vinculación con el espacio público, de mejora de la movilidad no motorizada para conectarte al transporte público, o que tienes chingos de cajones de estacionamiento en el edificio. O sea, no hay nada que Lo te único diga que tienes es un buffer y decir, aquí se vale. adyacente. Ajá. Ajá. O sea, está cerca del transporte, pero Exacto. tu desarrollo no está orientado al transporte público, ¿no? Sí, o sea, eso fue. Y también o sea, analicé antes de todo eso la regulación local. O sea, la ley de asentamientos humanos, bueno, en ese momento no me acuerdo si era esa o la de desarrollo urbano, pero la ley estatal exigía que los municipios tuvieran planes actualizados con ciertas características. Entonces analicé todos los municipios metropolitanos. En ese momento eran 18 los declarados por la SEAT, ahora son 17. Pero declaraba qué tenían que tener y me metí a revisar toda esa información, en qué formato los tenían. Quien tenía, algunos tenían fotocopias en blanco y negro donde no podías leer ni un plano, escaneado la hoja tamaño carta, o sea, horrible. San Pedro y Monterrey tenían visores o al menos tenían disponible con buena calidad la información.
pero los municipios donde se había dado el hipercrecimiento ni siquiera tenían planes de desarrollo urbano municipales. Lo cual es una obligación. Ajá, era una obligación por ley, pero además es en donde está dando mayor desarrollo y crecimiento. ¿Con qué criterio le dices que sí al desarrollador inmobiliario para todo construir se ahí? vale. Por dinero, claro. O sea, fue así, no sé, no sé, a mí me encantó. Awakening. Me encantó un despertar, de darte cuenta de muchas cosas. Sí. Qué fuerte, tío. Sí. Más. Tic, 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 tic. Sí. Yo puedo hablar non-stopping de esto, obviamente. O sea, pasé 3 años estudiándolo, ¿no? Yo 7. El doctorado. Me tardé mucho. ¿Tú cómo llegaste? Porque son Precisamente, programas ¿cómo de 3 empezó? años. Y luego, ¿cómo llegaste? Fíjate que me había inscrito en un doctorado en Zaragoza, en España. O sea, yo vivía en Pamplona, pero mi jefe en ese momento, el despacho en el que trabajaba, Javier Pérez Herreras, trabajaba en la UNIZAR y en la Universidad de San Jorge en Zaragoza, en dos, una privada, una pública, y me dijo, te encanta, claramente, porque yo apoyaba con investigación también del despacho, o sea, realmente era arquitecta proyectista, llevaba algunos proyectos que, por cierto, y también hacía de infancias, o sea, ese también fue una guardería en La Rioja, y o sea, había hecho también una escuela años antes, o bueno, apoyado a hacer, no era que yo hiciera todo. En fin, entonces, hazlo, te gusta, síguele, tienes madera para esto, pero el doctorado en UNIZAR era en como innovación, diseño e innovación, algo así, y yo también con mucho desconocimiento de cómo funciona academia, porque hice la maestría, afortunadamente una maestría académica universitaria con suficientes créditos para contar como una maestría en México, porque hay muchas que son posgrados, pero no equivalente a una maestría en nuestro país. Y de pura suerte caí en una que sí, porque no sabía, fue sin conciencia de que unas valen y otras no valen como maestría. Pero bueno, la mía sí era. Y lo mismo me hubiera pasado con un doctorado en diseño o en innovación. No hubiera podido dar clases a nivel maestría en arquitectura o en urbanismo, porque la etiqueta de ese programa es otra, aunque mi tesis hubiera sido de arquitectura o de urbanismo. Digo, se pueden, hay vías, pero no tan fácil. Y también, no nada más es por qué puedo hacer con esto, sino quiénes están en el programa. Entonces, afortunadamente, me tuve que regresar a México y me salí del programa. O sea, estaba inscrita y regresé. Y estando acá dije, lo voy a retomar. Y me inscribí en la UNI, que sí es una facultad de arquitectura y urbanismo. Esa es una joya. Es una joya tener esos programas de investigación en una facultad de arquitectura. Sí. Gran programa, la verdad. Y, o sea, como que yo no pensé en la gente que te va a asesorar. Qué tonta, ¿verdad? Pero no. Como o sea, que muy... Es desconocimiento porque nadie te enseña de eso. O sea, ¿en dónde aprendes eso? Pero, ¿cómo te vas a inscribir a un programa en el que no tienes ni idea de quién está? También hice o sea, eso. Pero muy o sea, egocéntrica. O sea, yo de que yo voy a investigar sin pensar en quién trabaja ahí y quién te va a apoyar a hacer esto. O sea, yo de que soy yo. Claro, pues. Pero, pues es lo que uno cree, es lo que uno sabe. Pues sí. Bueno, fue un proceso de aprendizaje muy bello. Pero. Y no me arrepiento. O sea, al final, para la etapa de vida en la que estaba, no podía ir fuera en ese momento. No quería pasar más años fuera del país también. Como que yo ya sentía quiero construir algo aquí. Quiero echar raíces, quiero trabajar, quiero diseñar, quiero construir, quiero dar clases. Todo eso era, para mí en ese momento de vida, impensable nuevamente salir del país. Entonces... qué alegría tener en casa una universidad, o sea, en casa hablando de Monterrey, varias universidades que tienen estos programas, porque también me estoy yendo por una tangente, pero ¿cómo se enriquece una ciudad cuando tienes más de una universidad potente? O sea, con posibilidades de hacer investigación de distintos tipos y colaborar. Otra cosa. Claro, sí. Bueno, no sé ni cómo llegué a eso, pero... No, está bien. No sé qué estábamos hablando, me fui. De lo del doctorado, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste al ¿Cómo tema? llegué al doctorado? ¿Cómo pues empezaste en el tema de tu doctorado y luego cómo llegaste a la tesis final?
Eso ya creo que lo había contado alguna vez, pero tenía una propuesta como, siempre era espacio público. Y así como para ti movilidad fue porque esta ciudad está mal, o sea, este es un tema que no se resuelve y quiero saber cómo sí. Esta ciudad, pésimos los espacios públicos, cómo sí que funcionen. Y también desde una ignorancia tan tremenda, porque era como, están pésimos para mí. O sea, para miles de personas los espacios públicos funcionan súper bien, pero era como, ¿por qué no puedo estar en un parque a las 2 de la mañana sin sentirme insegura? ¿Por qué no puedo? Y digo, no tiene nada de malo, pero sí lo hice desde una postura, desde un interés muy personal. Pero hay otro. No hay. O sea, yo creo que tienes que empezar así. Pues sí, digo, era un interés personal por ese tema, ¿no? Claro. No hay más que el conocimiento situado, pues. Pues sí. Bueno, eso. Espacio público, quiero estar a las 2 de la mañana Quiero ahí. estar a las 2 de la mañana, quiero no estar puedo? en una placita tomándome una cervecita y ver a la gente pasar y que la gente pueda cruzar la calle del edificio donde está a la plaza y que no haya ningún problema y que haya niños jugando a las 10 de la noche. O sea, quiero que esto sea España, básicamente. O San Bernabé. Sí, también. Exacto, por eso te digo, desde una Claro, ignorancia claro. Está bien. tan terrible. Pero ya no estás ahí, ¿no? O sea, al final creo que eso es lo que cuenta también, ¿no? Sí, o Ciudad de México, o Guadalajara, o Querétaro. O sea, realmente yo sí veía una carencia en Monterrey, que sigue existiendo, por más que haya espacios muy buenos y haya habido una mejora en estos 12 años. Sí. Ya. Qué padre. ciudad tan cochecéntrica, Así es. tan Sí cochista. Es. Cochista. ¿Y qué estás investigando ahora? ¿Cuál es? A ver, vamos. Perros y... No, no. Vamos a hacer una ronda como de varias preguntas seguidas. Ok. Ok, va. Me las voy a inventar, no crean que vengo preparada para esto, pero me interesa así como que nos cuentes muchas cosas. Ajá. Ok, la investigación que más te ha costado Pues la tesis. del doctorado. Sí. Ajá. La investigación de la que más estás orgullosa. No es la tesis. No sé, ¿tú? No, eres tú. Ahorita es como Ay, no sé. tú primero. Ok, la investigación que más has disfrutado. Uno que es sobre la evolución de los espacios públicos en Monterrey. Un artículo histórico. Ok. La investigación que volteas a ver para atrás y dices, ¿cómo terqué con esto? La verdad era innecesario. O sea, como que le gastaste un chorro de tiempo y ni al caso, o que dijiste, esto fue un extra. Ninguna de todas estas orgullosas. Las de la maestría. Porque Ok. están... Ya. Ok, que dijiste, leí que 7 horas diarias. un mes y durante medio, como te digo. Ajá, o sea, como que... Pero pues es inicial. Uno Ok. aprende equivocándose. El mejor paper que has leído en el último año. En los últimos meses. En la vida. Ay, no sé. Uno, el que se te vino a la mente ahorita, que yo te dijera, el mejor paper que has leído, y pensaste en ese. No sé. No se me vino uno a la mente. No. A ver, vamos a cambiar porque yo no... Claramente no ando muy nimble. No me desperté ágil. A ver, Sí. vamos a ver. El paper con el título que más te ha dado risa. Hay uno que... Este me encanta. De hecho, ayer lo acabo de sacar otra vez. Se llama Down with Playgrounds. Como Free the Children o algo así. Down with Playgrounds. Es un De acuerdo artículo con de esa los idea. 80s o 70s que habla de cómo estamos encerrando a los niños en jaulas en los parques, como así. Tal cual. Ajá. Son como dog parks. Me encanta, sí, ese. El artículo que más te costó entender. Uy. Seguro alguno de segregación espacial. ¿Por la terminología? Por la estadística. Ah. Sí. O sea, como por el método, por entender la diferencia entre todas las variables, por entender como matemáticamente cómo Estaban demostrando calculando eso. las cosas. Mm. Sí. El paper que más disfrutaste escribiendo. O artículo.
más bien. Hay uno que no está publicado, que hice para una clase de la maestría, en donde implementé... Publícalo. En donde implementé todo el... O sea, ¿cómo cambiaría el centro de Monterrey si el DOT se implementara en todo el área DOT? ¡Qué belleza! O sea, ¿cuánta gente podría vivir ahí? ¿Cuántas viviendas podría haber ahí si nos fuéramos a las máximas ¿Y por qué no lo has densidades? publicado? Pues se quedó ahí. Y publicado el de la ocupación del transporte público. El que hice con Karina Soto. El diseño metodológico me encantó. O sea, fue un extra, pero o sea, hicimos una encuesta a cerca de 100 mujeres en donde le picaban al autobús, a una planta, como un dibujo de planta del autobús, para ver dónde se sentaban en su trayecto cotidiano, si cambiaban de lugar en la noche y en qué lugar no se sentarían. Entonces, la metodología de esa encuesta me encantó porque te permite ver, o sea, hizo mapas de calor de los autobuses, y eso viene de yo haberme movido en transporte un público. año y medio en transporte público 3 o 4 veces a la semana a la uni. O sea, yo observaba cómo el transporte público era una extensión del espacio público, ¿no? O sea, el camión tal cual. Entonces, fue como ver tangibilizado, o sea, como todo ese proceso lo observé, lo metodologicé, implementamos la encuesta, publicamos. Entonces, yo creo que ese es de mis papers favoritos. No me acuerdo si era la pregunta favorito, pero... Tampoco me acuerdo. Pero ese. Estás por ahí. Acá. ¿Cuál te ha gustado mucho? ¿Cuál artículo has disfrutado un montón leyendo? Leyendo. Cualquiera de género. O sea, todos los del diplomado de la UNAM de Relaciones de Género. Cualquiera de esos. Hay uno al que regreso, seguro ya está medio outdated, pero es de Marta Lamas, creo. Creo que sí. En donde habla sobre los orígenes de la investigación basada en género desde la sociología. Uh-huh. Y hay una analogía muy buena sobre construcción de canastas. Uh-huh. O sea, lo que ella dice es, se analizaron, pues eso, culturas, ¿no? En el mundo. Y había culturas en donde los hombres eran los expertos en canastas y las mejores canastas las hacían los hombres y las mujeres no se metían a hacer canastas. Y había culturas en donde las mujeres eran expertas en canastas y las mejores canastas las hacían las mujeres y, ¿sabes? Los hombres no se metían a hacer canastas. O sea, se encontraron disparidades de ese nivel o más, pues, pero lo que se encontró como homogéneo o como presente en todas las culturas del mundo era la subordinación de las mujeres a los hombres, ¿no? O sea, es como de los... no sé. Sí. Pero cualquiera de los artículos de ese diplomado, o sea, el género it lingers, ¿sabes? Me recordaste de las palabras en las lenguas que tiene género, las palabras. Uh-huh. Cuando algo es femenino, se describe como elegante, suave, lo que tú quieras. Por ejemplo, un puente. Entonces, ¿qué elegante? ¿Qué porte tiene el puente? Y cuando la palabra puente es masculino, qué fuerte, qué... No, o sea, como palabras... Sturdy. Ajá. Yeah. Sí. Si es puente niño, ajá, o puente hombre, o puente niña, lo describen distinto. Los adjetivos son distintos. Yeah. Me gusta esta ronda medio rápida. Sí. Bueno, para cerrar. Sí. ¿Qué tienes en el tintero? ¿Qué estás ahorita investigando, escribiendo? Recuperé cuando desarrollé la tesis y estudié este tema de políticas públicas de vivienda, o de contención o de densificación, encontré algunas cosas que no sabía que me iba a encontrar, que me interesaron mucho y que no seguí estudiando, pero acabo de retomarlas. Encontré que las máximas densidades, o sea, analicé la densidad, hice cartografías de densidad de vivienda por manzana en toda la zona metropolitana de Monterrey. Y encontré, pues, en dónde estaban esas zonas de alta densidad, ¿no? Tabulé cuáles eran los municipios que tenían las manzanas más densas, cuáles eran los municipios que concentraban más manzanas de alta densidad, clasifiqué qué era alta densidad y qué era baja densidad, etcétera. Entonces, con eso, cuando entré, o sea, hice doble clic en esas zonas de alta densidad, identifiqué que la densidad alta se manifiesta en diferentes tipologías de vivienda, ¿no? Uno pensaría que las torres verticales de departamentos concentran la mayor densidad de vivienda. Sin embargo, al analizarlo, había otras 2 tipologías, 3, como las clasifiqué, pero todavía no está bien como determinado eso. Pero las viviendas en serie en la periferia concentran altas densidades por manzana,
por el tamaño de la vivienda, porque no hay espacios libres entre viviendas, por el tamaño de la manzana. Entonces, ese es un entorno. Es solamente densidad de vivienda, no de población, ¿verdad? Hice los dos análisis, pero ahorita mi interés está en la vivienda, porque va hacia la tipología y no tanto hacia la concentración de población. Hay que elegir, ¿no? Sí. Pero estoy eligiendo por lo pronto la vivienda. El segundo eran los bloques de vivienda de 4 a 6 niveles de los 80s, la de vivienda los 70s. intermedia. Ajá. Como los condominios Constitución, como, sí, o sea, edificios de este tipo en Mitras, en Guadalupe, que muchas veces iniciaron como vivienda pública o financiada, o sí, como promovida por lo público, ¿no? Y por último, en Monterrey, las zonas de cerro y alta montaña, ¿no? O bueno, mediana montaña, pues, o sea, Sierra Ventana, La Campana, por la topografía. Entonces, una cosa es la tipología de vivienda que se presenta, pero otra es la morfología de la ciudad. Y hay morfología que propicia mayor densidad por la configuración en la que tienes que edificar, ¿no? Regresando como para cerrar el círculo de la tesis, hoy varias de esas tipologías son ilegales o están prohibidas. O por los cajones de estacionamiento, o porque tenemos una ultra regulación de vivienda unifamiliar en las zonas centrales de la ciudad. Entonces, quiero caracterizar esa vivienda de alta densidad, sobre todo con un fin último de posicionar narrativas alternativas a la densidad. O sea, decir, en el imaginario colectivo, cuando decimos vivienda aquí en esta ciudad, se imaginan torres, porque es lo que se ha posicionado más en el imaginario, en la representación de la densidad. Pero me interesa que hablemos pues del missing middle, ¿no? Este concepto de vivienda intermedia que no es vivienda unifamiliar y no es torre, ¿no? Todo lo que sucede en el intermedio, porque creo que hacia allá está la solución de la expansión urbana. Eso es lo que sí. Chan, chan, chan. Yo te cuento uno que por traigo. Favor. Uno Perdón que traigo. Por no preguntar. No, uno que traigo es de académico, del ambiente académico. Y es sobre si claramente es muy necesario formar arquitectas, urbanistas, todas las profesiones con conciencia climática, bioclimática, todo esto que decías, que alguien más lo haga, porque a mí no me interesa. Bueno, alguien tiene que tomarlo y ahora muchos programas lo incluyen. Claro. Entonces es una investigación sobre si esto detona ecoansiedad en el estudiantado. Porque al final te tengo que presentar los datos que asustan, que imponen un poco el mundo de todas estas límites, balances and checks se han rebasado, esa es la condición actual. Como es una saturación de información traumática, si hay un efecto negativo o incluso si detona como parálisis por, pues, ¿de qué sirve que yo haga algo si el mundo se va a acabar en 10 años? Y hay unas escalas para medir esa ansiedad climática y entonces es aplicarlo en poblaciones estudiantiles del mismo programa, pero unos en un curso que tiene esos contenidos y otros que no, y ver si son mismos niveles o niveles distintos de ansiedad climática. ¿Y vas a hacer correlaciones? Es simplemente un estudio comparativo, saber si hay un mayor nivel, que sería la hipótesis, de ansiedad climática en la población estudiantil que lleva esos contenidos. Ya. Qué interesante. Porque sí es algo que ha estado presente, ¿no? O sea, además, el input general, ¿no? De contexto, o sea, no educativo, sino, no el que reciben en la clase, me refiero, sino redes sociales y, o sea, como todo lo demás que les lanza el mensaje, o nos lanza el mensaje, ¿no? Claro. Como que el mundo se está derritiendo y acabando, ¿no? Y al final la intención no es, si ahí hubiera un nivel más alto de ansiedad, decir, no enseñemos esto porque causa ansiedad, para nada. Más bien es, ¿qué más tengo que decir o sumar a los mensajes para que no sea una población que luego diga, que sea derrotista, que diga, pues ya para qué, si el mundo como quiera se va a acabar o lo que sea, sino hay mucho por hacer. O sea, ¿cómo mantienes esos mensajes? ¿Cómo haces activistas climáticos o cómo haces profesionistas que quieran hacer algo al respecto? Ya. Qué fuerte. Todo Pues es sistémico. Me encanta. No sé qué estabas investigando eso.
A ver qué sale. Me parece muy bien. Nada que todo bien, nadie. No, Nadie tiene la ansiedad viene de otro lado. Sí, es posible. Sí. Qué padre. Me gustó este episodio. A mí también. Sí. Hagamos y no hablamos de... Nos faltan un chorro. Sí, claro, creo que necesita claro. parte 2. Igual no que hablamos nada el de de lo la que hemos comida, escrito el de las juntas. fiestas. Ajá. O sea, además tenemos cosas escritas Bueno, el juntas. siguiente, pero, la parte claro, 2 es parte esa. 2. Parte 2 es las que hemos escrito juntas. Va. Que nuestro primer fue un capítulo de libro, además. O sea, le entramos Sí. como por... Con mayor libertad, No, pero lo también primero fue difícil. ponencia. No, Ah, lo sí, primero fue cierto. póster. El de GIZ. Ah, sí, sí. Ay, ese estuvo bien bonito. Sí, Me encantó. La labor invisible del Parque Sí. de Barrio. Sí, lo Todo eso pueden está consultar publicado. en RITEC. En el repositorio institucional de TEC está ese Ay, póster. lo pueden ver en nuestra encontrar. página web. Perdón. Bueno, lo pueden Ni encontrar lo- por todos lados. ni lo En Google busquen. Scholar Ay, también. Claro. Sí. Sí, sí. Sí. Por donde lo Muy pongan. publicadas. Sí. Sí. Qué bonito. Bueno, Shay. Muy bien. Entonces tenemos que bien. hacer parte 2. Obvio, como de todo. Nunca nos Pero alcanza. lo traemos impreso. El póster, claro. Lo pegamos. Tengo aquí. un video así random que alguien subió que estaba en esa exposición porque no fuimos, fue en México. Ya sé. Y alguien mandó un video y es la única evidencia que tengo de que estuvo impreso y expuesto, exhibido ¿Quién en algún fue? lugar. Creo que Ana Paz. Ah, sí, cierto. Sí. Pero bueno, pues eso. Pues Muy bien. eso. Hagamos otro. Next week. Síganos en redes. Sí, Or les podemos soon. dejar todos los links a nuestros maravillosos papers y tesis doctorales. Y bueno, yo no tengo Me he doctoral. puesto floja, no he estado subiendo las referencias en El Spotify. último sí lo tiene. Pero una o dos. Siento que decimos 20 y luego Y subimos está dos. uno. Ya. Sí, Bueno, ya. Está bien. Me voy a poner aplicada. ñoña. Muy Total. bien. Bueno, nos vemos pronto, Nos Shay. vemos. Qué placer hablar Bye. contigo siempre. Siempre. Bye bye. Igualmente, bye.